Una cosa que encima es un tipo que te resulta agradable, básicamente, ¿no? Y lo escuchas y dices, ah, mira, yo pienso como él. Y me está contando cosas que yo no sé, pero que me ayudan a pensar un poco más. Así que le agradecemos tomar esa postura. Lo vimos en un montón de cosas, hasta haciendo rap, de todo. Con tal de meter algo, el tipo, ¡el señor Guido Agostinelli! Hola, Guido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Alguien te presentó así, Guido, o no? No, creo que no. Bueno, cuando quieras, Gracias. necesites levantar el cachete, yo te voy y te presento donde quieras, ¿ok? Está muy bien, gracias. Bueno, no, gracias a vos. Contanos un poquito, porque nosotros ya hace rato que te vemos, ¿no? Contanos del libro que escribiste, pero que debe ser el segundo o el tercero que escribís, ¿o no? Sí, es el segundo experimento libertario y estoy presentándolo por todo el país, así que ahora estoy en Formosa. Y estamos Mirá vos, y hablando estás de haciendo nada. como una especie de contrapunto, por supuesto, de la cruzada liberal, ¿no es cierto? Porque justamente bajás un poco a tierra, estando en esos lugares, presentando un material que se opone a una idea que están queriendo instalar, ¿no es cierto? Sí, correcto, exacto. Hay varias verdades que nos plantean los libertarios, teóricas verdades, que es justamente lo que trato de demostrar y O que sea que dentro no de se poco aplican que en ningún vamos a lugar del decir, mundo. escuchame, o sea que dentro de poco que vamos a decir, presidente, Guido presidente. No, no creo. No está en mis planes. No seas humilde. Pero no, básicamente no, por eso, es tratar de quizás abrir un poquito los ojos con respecto a grandes verdades que nos han instalado, ¿no? Esta cuestión de decir que los impuestos son un robo, esta cuestión de poner ejemplos de países externos, de países como Singapur o Irlanda, pues lo que hacemos es recorrer y ver qué es lo que hicieron Claro, esos pero aparte países. mintiendo sobre esos países. O sea, Claro, tirando son cualquiera. todas mentiras, Tirando fruta son todo el todas tiempo. mentiras. Y en la facultad Bueno, o más que mentiras, perdón, más que mentiras Sí, son seleccionar la información que te voy dando, que es la mejor forma de mentirte, ¿no? claro, O claro. sea, lo que llamamos el cherry picking, que es una selección de datos. Claro, y que Claro, suena que sé, y que lo que te digo te lo digo con seguridad. Y como la verdad que la gente no claro. sabe nada de nada, o sea, cualquier cosa que le digas con más o menos tono de autoridad le sirve, sobre todo si de trasfondo se sigue afirmando, ¿no? Por ejemplo, te quería preguntar por la facultad, donde en un momento lo único que se enseñaba era la teoría neoliberal, ¿no es cierto? Hoy sigue Sí, de hecho, siendo... sí, sigue siendo así. Es más grave que lo que te enseñé, porque siempre hay docentes que nos salimos un poco del margen, digamos así, vamos a decir, neoclásico en términos de economía, pero el problema es la estructura de de la carrera. La carrera, por las materias que se da ya, es estructuralmente neoclásica, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si a vos te gusta el marxismo, te tenés que meter en una materia que se llama economía marxista, Claro. pero no podés ver cómo ve la macro un marxista, ¿entiendes? Entonces, Mm. esto lo que hace es configurar una carrera en la cual todos los que teníamos que hacer, yo cuando hice la carrera de economía, un poco te tenías que ir acomodando en función de los docentes, de lo que te decían que docente, y a su vez, como por ejemplo con el marxismo, no veías mucho marxismo, ¿qué era lo que ocurría? Tenía dos profesores marxistas y entonces veía dos veces lo mismo, Claro. porque todos suponían que vos no habías visto eso. Entonces ese es el problema cuando la estructura no está bien armada y bueno, el keynesianismo lo mismo, o sea, está muy mal contado en la universidad, en la carrera, por ende yo creo necesario para todo economista que haga una maestría un poco más, que haga foco en sus intereses, porque la verdad que la carrera de economía así sola genera, no genera buenos profesionales, a mi entender, de economía, ¿no? Totalmente. ¿Y qué pasa hoy? Digamos, estamos en el preámbulo de lo que se viene, que cada vez somos más conscientes, porque yo tengo 60 años, por supuesto, esto empieza de que se va Perón en el 55, ¿no? Como ciclos de devaluación de la moneda, etcétera, etcétera. Y ya en la época de los militares, con la instalación real del neoliberalismo y la continuidad que significaron hasta ahí, porque por más que quieran decir, discúlpenme, siempre digo de Alfonsín, también tuvo que agachar la cabeza y seguir, y después, obviamente, cuando vino Menem y bueno, el coletazo ya final de lo que fue la alianza,
con todo lo que pasó, y después, bueno, viene el kirchnerismo, o sea, viene otra cuestión, pero esto, o sea, justamente por 12 años nos olvidamos. O sea, no nos olvidamos, tenemos conciencia que Cristina estuvo todo, y Néstor todos los días batallando con la idea de que devaluaran, de que pasara, o sea, hubo, ¿no?, determinadas cuestiones, hubo medidas contracíclicas, bien, fantástico. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué nos pasa mañana, según Guido? A ver, lo que indica toda, digamos, en materia económica, todo indica que el dólar se tendría que ir muy cercano a los 1.400 o estar más cerca de los 1.400 que de los 1.000, que son las dos bandas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que solamente el Banco Central va a intervenir cuando llegue a 1.000 pesos el dólar, cosa que va a ser raro que ocurra, o cuando llegue a 1.400. Entonces, ¿qué es lo que nos marca esto? Que seguramente no haya muchos dispuestos a vender sus dólares por menos de 1.400 pesos, porque vos necesitas que haya una oferta y una demanda. A raíz de esto que yo veo el dólar a la alza, claramente, hay algunos que están diciendo, bueno, va a levantar poquito, otros que dicen que va a levantar mucho. A mí me parece que en el corto y mediano plazo tiene que ir rumbo a los 1.400 y que vamos a tener una situación similar a la que estuvimos viviendo hasta ahora, que es tratar de resistir con ese tipo de cambios. Una Pero pregunta, bueno, una sí. pregunta te quería hacer, porque yo tengo $6. Quería saber el dólar blue, ¿a cuánto calculás que va a estar? No, el dólar blue va a ir más o menos de la mano con el oficial. Claro. Ah. Eso es lo que se estima. Pero para mí un poquito más arriba igual, eso es algo que se dice poco, un poquito más arriba, porque hay muchas restricciones que siguen estando. Cuando nos dicen liberaron el cepo, en realidad es mentira. O sea, el cepo no se liberó para, por ejemplo, las empresas, que son las mayores demandantes de dólares, ¿no? Claro. Así que la situación es un poco atípica. No es la misma, cuando nos dicen liberaron el cepo, uno se imagina que es lo mismo que pasó con Macri. Bueno, no pasó lo mismo. O sea, todavía hay muchas restricciones. Bueno, de hecho se conserva el dólar tarjeta, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se liberó el cepo con Macri no estaba. Y lo mismo ocurre con las empresas que no pueden remitir utilidades al exterior. Lo cual yo estoy de acuerdo con que siga así, pero quiero decir, no es liberación del cepo. O sea, el discurso es equivocado. Bueno, pero a propósito, porque estuvieron prometiendo algo que no van a hacer, pero lo anuncian y entonces queda, porque tienen no ellos, ¿no?, sino el aparato que los asiste, ese poder, ¿no?, de hablar pelotudeces, de no hacerlas, y que la gente crea que de alguna forma se están haciendo, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Y lo peor es que contagia a medios que tampoco son medios oficialistas, ¿eh? Claro. El titular de se abrió el cepo, lo pusieron todos los medios. Claro. Y yo la verdad estoy bastante sorprendido con ese titular, porque lo cierto es que no es así, no es así. De hecho, hay 6.000 millones de dólares que están pidiendo las empresas multinacionales mandar a su casa matrices, y eso no tiene solución. Entonces, no es abrir el cepo. En todo caso, es un cepo distinto, un cepo más flexibilizado el que están proponiendo, pero no es una apertura del cepo. Lo que quiero decir es, todavía falta más flexibilización si el gobierno se dice liberal libertario, ¿no? O sea, en algún momento van a tener que flexibilizar eso y la situación va a ser todavía peor. Eso quiero decir. Claro. ¿Y qué va a pasar entonces con los precios de las cosas? Porque, viste, cuando el dólar está quieto las cosas aumentan, y cuando el dólar sube las cosas suben, y cuando baja suben. No sé. Claro. Siempre suben. Solo con Moreno bajaron el precio de la nafta un montón de veces, y ¿se acuerdan de la yerba, no? La famosa movida que hicieron los productores con la yerba, que nos estaban esperando, ¿no?, para que disparara todo. Y bueno, con las directivas de Cristina y con una política muy fuerte en esos días de compulsa, se dio vuelta, pero no fue noticia en ningún lado, ¿no? Claro. Sí, por eso, a ver, lo de los precios, sin lugar a dudas, ya hay una remarcación. Yo vengo de hecho del sector PYME de toda mi vida, y a su vez también hablé con otros empresarios, y todos ya estaban hablando de remarcar por lo menos un 10% por las dudas con el tema del dólar. Así que es un poco esa idea, ¿no? O sea, uno generalmente cuando está en el comercio vende a una cantidad de plazo determinado, y entonces no sabes cuál va a ser el dólar a futuro. Entonces los empresarios ya están ajustando los precios. O sea, a mí me parece que va a haber un aumento de precios. Lo que sí creo, que esto se dice poco, es que no va a ser lineal. Digamos, si tenemos un 28% de devaluación, ¿por qué sería un 28%? Por si llegamos a 1.400, ¿no? Si llegamos a 1.400 tenemos 28% de devaluación. Claro. Yo no creo que haya un 28% de aumento de precios. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés procesos devaluatorios en los cuales
no se convalida con el consumo, porque el consumo hoy está muy bajo, lo que ocurre es que aumenta un poco menos que ese Y claro, 28%. porque si no O sea ya que, realmente no le van a vender nada a nadie. O sea, ¿no? bueno, es lo que Más o pasó en el menos. 2002. Mira, Claro. en el 2002, a partir de la crisis del 2001, tuviste, ¿se acuerdan? Del 1-1 al 3-1, de hecho había tocado el 4-1, ¿no? ¿Y cuánto fue la inflación en el año 2002? Fue el 40% nada más. ¿Por qué? Porque nadie podía comprar nada. Entonces Claro. vos podés querer multiplicar por 3 tus precios, pero llega un punto donde hay un límite, y me parece que hoy estamos también cerca de ese límite en el cual tampoco se pueden convalidar cualquier precio. Entonces lo que creo es que va a haber inflación, va a haber un rebote inflacionario, pero que no va a ser acorde a la devaluación. Eso es Ahora, en el tema, lo que por me gustaría aclarar. ejemplo, en el tema luz, lo que son servicios que están dolarizados y que son inevitables para nosotros, ¿esos probablemente suban el 28 o tampoco? Bueno, ahí hay un gran debate. A ver, ¿por qué? Porque el FMI, lógicamente, parte de ese acuerdo, que no sabemos todavía la letra chica, tuvo que haber tenido en cuenta que se ajusten los servicios, porque eso es algo que obsesiona al FMI. El FMI quiere que los servicios estén a precios internacionales, en dólares, por ende, si hay una devaluación de un 28%, tiene que haber, naturalmente, un aumento por lo menos del 28% de los servicios, más todo lo que falta de quitar de subsidios, o sea que es muchísimo más de lo que ya aumentamos. Ahora, por otro lado, estamos en un año electoral. Entonces yo diría que me parece que todos esos aumentos el gobierno, si es pragmático, lo va a pasar para después de las elecciones. Okay. Con lo cual, y aparte porque no echa más leña al fuego del aumento inflacionario, ¿no? Porque tengamos en cuenta que si bien los servicios pesan muy poquito en esa canasta de inflación, por eso da la inflación tan distorsionada cuando vemos 2-3% de inflación, decimos, che, esto no refleja la realidad, es producto de que están subponderados los servicios, o sea que pesan poco lo que te aumentan todos los servicios, que aumentaron en promedio un 400% a nivel nacional. Claro, pero aparte, Entonces, ¿De un año? eso pero lo. no obstante eso, lo que Este quiero decir es que año. algún decimal, claro, algún decimal te va a mover si vos aumentás un 28% los servicios. Entonces, el decimal en la importación, Sí, 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 en sí. lo que es la inflación, quiero decir. Claro, claro, claro. Entonces, me parece que lo van a tratar de postergar por después de las elecciones, pero no sé, estoy sencillamente suponiendo, por ahora no hay información al respecto. Pero ¿no te parece también que están como un poco envalentonados de lo bien que les sale la batalla comunicacional donde en un sentido la gana porque es, viste, tipo, así, ¿no? Entonces, Para mí realmente, eso es lo que ellos quieren transmitirnos. Claro. Para mí, claramente, lo del FMI fue una derrota y ellos están haciendo toda una puesta en escena como sintiéndose alegres, sintiéndose que cumplen con su rol y la verdad es que sabemos que esto no termina bien, pero no termina bien porque justamente si ellos estaban defendiendo que el dólar no se modifique. O sea, uno lo que tiene que hacer es tratar de no comerse el cuento de ellos, seguir el relato de ellos y tratar de entender las primeras declaraciones que hacen ellos y cuál es su perspectiva de futuro y cómo las fueron cambiando, ¿no? claro, Porque ellos decían que el dólar que el dólar se tenía que ir a 600 pesos, decía Milei. claro, pero O además, sea, lo escribió en La Nación. el mismo Milei, ¿no es cierto? Que es lo que decíamos hoy más temprano. O sea, él anterior a ser el presidente estuvo señalando a Caputo como el padre, ¿no? Del problema, Mm. la cuestión de la devaluación, la cuestión de la economía, inclusive reconociéndole al kirchnerismo, ¿no es cierto? Sus batallas ganadas. Y hoy, obviamente, el tipo no es demente, no sufre demencia, sabe que está mintiendo, no es que no está. Le gusta por ahí porque tiene esta cosa volátil del digamos, de la persona, digamos, psicótica, donde no se aferra a una cuestión, o sea, todo puede cambiar, porque en realidad vos sabés que él está convencido que él está haciendo lo mejor, porque nos odia. Entonces, lo mejor es destruirnos a nosotros y dejar que realmente el imperio avance, que vos fijate que ni siquiera se la juega para él, ¿no? Como por ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, Macri, sí, vamos a hacer una debacle del país, pero yo me voy a quedar con una parte. O sea, yo compito en la mesa, yo tengo un lugar en la mesa, él no. O sea, yo soy el bufón de ustedes, porque ustedes me dan la posibilidad de hacer mierda todo esto, porque no me gusta, estoy enojado, me gusta más el padre, el Pope, ¿no es cierto? Y juego para ellos, pero no me quiero quedar con nada. En realidad la que se quiere quedar con cosas por ahí es Karina, la que es consciente de, che, bueno, vamos a juntar unos mangos de esto porque para irnos a la mierda vamos a pesar plata. Pero el otro está embobado, o sea, el otro está en otra cosa, pero digo, sabe esto. Entonces en algún lado es consciente de que se está resquebrajando la cuestión, ¿o no? Mm. Sí, sí, a ver, a mí me parece que también en un punto le pesa más el dogmatismo a Milei con respecto a los otros
antecedentes que tuvimos de la derecha. Para mí eso a veces, a quienes no están dentro de la derecha les cuesta analizar eso porque a mí me pasa mucho con la presentación del libro. Me dice, bueno, pero esto es lo mismo que la dictadura. No es lo mismo en términos de que quizás en un punto en el plano económico es peor. Claro. Te cuento un detalle y obviamente van a entender que no voy a defender a la dictadura militar, Claro, ¿no? Por supuesto. claro, Pero digo, claro. en el 76-77 hay una caída del gasto público fenomenal, prácticamente sin antecedentes. ¿Qué hace en el 78 la dictadura militar? Expande el gasto. ¿Y qué es lo que dice Milei? ¿Vieron? Ahí se equivocan. Ellos expandieron el gasto de la dictadura militar. Ahora, ¿por qué lo hace? Que es en el 78, que es cuando hacen grandes obras. De Por el infraestructura y Mundial. demás. Por ejemplo, entre otras cosas por el Mundial y aparte por la autopista Buenos Aires-La Plata se hace también bajo la dictadura militar. ¿Por qué lo hace? Lo hace justamente porque la economía estaba totalmente deprimida y no reaccionaba. Claro. ¿Y los tipos de dónde se formaban? En los mismos lugares que se forman hoy los que están con Milei. Entonces lo que quiero decir es, la dictadura ha sabido reaccionar sin tener oposición, sin tener por lo menos oposición que no aniquilen, ¿no? Quiero decir, sin tener a los sindicatos presentes, sin nada de todo eso, y sin embargo recularon porque se dieron cuenta que el sistema no servía. Ahora, Milei me parece que va a estamparse contra una pared y va a seguir acelerando. Por lo que estamos diciendo. Entonces, exactamente, entonces lo que quiero decir es, ¿y eso qué conlleva? Y esto es algo que también se dice poco, que a grandes empresas argentinas les está yendo mal en serio. Claro. Las empresas alimenticias argentinas, las dos principales, ya están empezando a reportar problemas en sus balances. A diferencia con el macrismo, que el macrismo las cuidaba, porque Macri justamente trabaja para los grandes ahí va. grupos de poder argentino. Milei ni siquiera eso. Claro. Entonces, ojo también cuando decimos, bueno, Milei es el capital. Ojo que es más todavía que eso. Claro. Lo que quiero decir es que defiende el capital transnacional. Exacto, está más arriba. Está más arriba. Exacto. Más arriba. Eso. Entonces, el pedo lo llevó mucho más lejos, digamos. Y obviamente yo no quiero defender a las grandes empresas argentinas, pero quiero decir, evidentemente se las va a llevar puestas. Si vos abrís la importación de alimentos, te las vas a llevar puestas porque tienen subvenciones en su país de origen, esos productos, ¿no? Cuando vemos fideos de distintos países extraños que salen por todos los medios, de Albania llegan a ver unos fideos. Bueno, pero yo pregunto esto, la compensación de eso, porque, a ver, uno dice, bueno, si te metes con esas empresas, nosotros tenemos alguna esperanza de crack, ¿no es cierto? Sí. Pero no puede pasar también que esas empresas, porque no es lo mismo el almacenero de la esquina, ¿no? No estamos hablando de ese, estamos hablando de empresas con capacidad de exportar, porque yo digo, por ahí a diferencia de otras épocas que la carne, por ejemplo, o que la leche, ¿no? La leche, bueno, no tenés plata, no compras leche, la leche se pudre, el tipo la tiene que bajar el precio. Pero en la medida que pueden exportar sin pagar, por ejemplo, se les va a hacer más rentable mandar la leche nuestra también a otro lado, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí, es así, pero lo cierto es que esas empresas, por lo general, bueno, la empresa más grande de alimentos solamente exporta 1/3 y 2/3 es el mercado local, y es la empresa más grande de Argentina. Está bien. Entonces, el mercado local le va a incidir más y aparte tiene una mayor rentabilidad en el mercado local. Eso es lo que hay que acordarse siempre. Acá podés marginar bien, tenés una posición monopólica. Se hace el que trae de afuera, te cobra el transporte, ¿viste? Como que viene de afuera. Exacto, sí. Por eso, entonces, acá en el mercado local, teniendo una posición monopólica, pueden marginar muchísimo más que yendo al exterior, que tienen que competir con otras empresas, ¿no? Las empresas alimenticias argentinas le exportan a Paraguay, a Bolivia, a Uruguay, y tienen que competir con las brasileras, que las brasileras tienen más escala, entonces es una cuestión compleja, ¿no? Con lo cual, con el comercio exterior no les alcanza, claramente, para tener el volumen que tienen hoy en día. Por ende, yo creo que van a tener serias dificultades esas empresas. Recordémoslo, si esto dura mucho tiempo más, para mí van a tener serios problemas. De hecho, ya está teniendo problemas a Sindar, un poco desde otro ángulo, desde otro rubro, producto también de las barreras que está poniendo, de los aranceles que está poniendo Trump. O sea que empieza a ser todo un poco más complejo y el capital también nacional lo va a empezar a sentir. Bueno, ahí está la demostración entonces que no es tan sencillo ni siquiera para un loco, ¿no? Poderse cargar a un país, porque hay muchos intereses realmente. ¿Por qué no hay una cruzados? rebelión? Es la pregunta, ¿no? Ante tanta presión, ¿por qué no hay una rebelión? Sí, a mi entender no hay una rebelión de las empresas, quiero hacerlo lo menos sofisticado posible, pero porque las empresas hoy en día se han visto beneficiadas, las grandes empresas que operan en bolsa, con la llegada de Milei. ¿Por qué? Porque con una caída del riesgo país, que esto es lo que a veces uno no entiende, cuando ve el riesgo país dice, bueno, ¿qué va a pasar
con la Argentina. ¿Es bueno o es malo? En principio uno piensa que la caída del riesgo país es buena, ¿no? Como se presentan los medios, y en general es buena. Pero ¿qué es lo que, sobre todo a quién favorece la caída del riesgo país? A las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas que cotizan en bolsa con un riesgo país más bajo valen más caras. ¿Tá? Entonces, esas acciones que vos compraste de una determinada empresa argentina, si el riesgo país está bajo, vale más caro. Esto es independientemente de cuánto venda. Esto es lo increíble, que a veces la paradoja que se genera en las bolsas de valores y en la cotización de empresas. Vos me podrás decir, sí, está bien, pero vale más, pero vende menos en el mercado interno. Bueno, pero ¿qué pasa? Para quienes hacen inversiones en el extranjero, quienes vienen, compran acciones y demás, es muy importante el riesgo país. Claro. Y eso hace que tu evaluación de tu empresa valga más, no obstante que vos vendas menos. Porque el consumo está bajo un 14%. ¿Cómo puede ser que estas empresas de consumo masivo cuesten más que hace un año y medio, cuando en realidad vendían más? Bueno, esto es producto de cómo se manejan las finanzas a nivel global. O sea, el país como conjunto tiene menos riesgo de entrar en default, y entonces a raíz de esto, que las empresas locales valen más caras. Entonces, para mí por eso no hay una rebelión, porque están ganando plata con este proceso, porque hay muchos accionistas detrás. Ahora que se está revirtiendo el riesgo país, bueno, ahí sí entramos en un panorama quizás un poco más complejo, ¿no? Y por eso la bolsa de valores no viene arrojando buenos resultados, el Merval. Claro. Bien, y entonces, ¿cuál es el título del libro y dónde estás en estos días? Ahora estás ahí en Formosa, ¿y para dónde te vas? Sí, el título es Experimento Libertario, que básicamente se trata de justamente de toda una investigación de bastante tiempo que hice a través de los países que muestra como modelo Milei, 3 experimentos libertarios muy chiquitos, 3 casos de pueblos, que algunos lo deben conocer, el tema de los osos. No sí, sí, totalmente. Esa fue genial, esa es genial, sí. Esa es genial. Me fui hasta el pueblo de Estados Unidos donde pasó eso, hablé con la gente, traté de ver un poco qué efectos económicos había traído, así que ay, eso quiero ir con vos, ¿puedo ir con vos a investigar? Sí, estuvo bueno, no es tan lejos de Nueva York, igual justo había ido por las reuniones del FMI a Washington y había ido también a ese pueblo, y después recorrí otros lugares más que son bastante interesantes, de casos, obviamente todos terminaron mal, claro. Pero es interesante ver por qué terminaron mal, claro, y por qué las ideas libertarias no sirven. Y las presentaciones estoy haciendo mañana a la mañana acá en Formosa, y después mañana a la noche en Resistencia Chaco, y el martes estoy haciendo en Corrientes. ¿Y quién es el público que va? Sí. ¿Quién es el público que va a verte? Mucha mina, es la verdad. Mucha mujer que te dice, ¡ay, bajame los precios! No, la verdad es que lo que termina pasando es que termina siendo una herramienta de militancia el libro, obvio, porque justamente trata de desarmar el discurso. Entonces viene mucho militante de todo tipo, de toda corriente, generalmente peronista, ¿no? Igual de izquierda también, sí. Pero sobre todo peronista. ¿Te discuten o solamente intercambian para crecer en tu concepto? No, tratan de indagar más. Sí, alguno que otro me discute. Por ejemplo, esto que te acabo de decir de que va en contra del capital nacional, a mucha gente no le gusta, ¿eh? O sea, mucha gente me dice, no, Guido, ¿qué estás diciendo? Si lo están apoyando, si... Y bueno, yo le digo, pará, tampoco el capital es todo uniforme. Claro, pero no, es que... por eso te quiero decir. El problema del argentino es que se enamora del debate, ¿me entendés? Y claro, no de la cuestión que uno le está planteando, que le dice, mira, si queremos analizar, lo tenemos que analizar en profundidad. Y la verdad que este tipo, si lo ves en perspectiva, es como dijimos recién, está por encima de lo nacional, no está jugando. Por eso te dije, para mí la diferencia con Macri es que Macri es alguien que sí está, digamos, operando para él, en una parte, para él tener algo. O sea, él forma parte de ese mundo empresarial y, digamos, una parte de lo que reparta, que ese mundo dijo, bueno, anda vos, está bien, anda vos, viste, que mate vos, anda vos. Pero, porque me quiero quedar con un pedazo yo. De poder, de esto. Él no, este tipo no. O sea, este tipo está jugando porque le dieron el Scalectric, ¿viste? Para y puede tocar así, claro, hacer bombas y ¡ay, qué lindo, qué lindo! Y nada más. Entonces es peor. Por eso. Es re peor. Claro. No, aparte, si uno quiere tener razón con una teoría económica, para eso están las revistas académicas, donde vos te expresás, haces un paper, decís, mirá, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Ahora, el problema es que está haciendo un experimento con nosotros arriba. Claro. Ese es el problema. Y el tipo está completamente convencido todavía, increíblemente, de que realmente la salida es libertaria, cuando no hay experimento en el mundo, y de eso se trata el libro,
no hay experimento en el mundo que le dé un poco de razón, Claro. sino que todo lo contrario, cada vez que liberalizamos la economía en Argentina, nos fue muchísimo Pero peor. por Hablamos eso, recién de la dictadura, en el 76 claro. cayó un 37% el salario en la dictadura, y aumentemos por 6, multiplicamos la deuda externa. Pero, Entonces, ¿cómo puede explicarnos de que esto va a ser mejor? pero ahí está el tema, ¿no? De que ya se sabe que no va. O sea, nunca fue. No, no es que ellos creían que iba, o sea, porque si no, no hubieran montado un dispositivo represivo para poder sostener. Si ellos hubieran creído ay, me salió mal, pero nos iba a ir bien a todos. No había forma. Entonces, ahí también está lo torpe de todo esto, y lo hijo de puta, ¿me entendés? Porque vuelven a salir como con la virginidad de nuevo, vienen, ¿viste? O con la cuestión de la familia blanca y no sé qué. Y todo eso fracasó porque la humanidad no es así, porque la humanidad no sobrevive a eso y se revela. O sea, puede haber, yo creo que también parte que no se revela, mi querido amigo Cordera, tiene que ver con este espíritu de sacrificio del argentino, ¿me entendés? O sea, cuando estuvimos muy bien también le molestaba. O sea, la gente votó porque nos cobraban poco de luz. O sea, hay que entender cómo se jugó. Está bien, te implantaron ese concepto porque lo tuvieron, está bien. Bueno, pero prendió. O sea, yo creo que a un yanqui le dicen, mirá, vas a pagar más de luz, y dirá, tómatela. O sea, se da cuenta de que es una trampa. O bueno, no, por ahí me estoy sobrevaluando también un poco esa conciencia, ¿no? Porque, o sea, se ha laburado tan finamente, ¿no? Y en Argentina sobre todo, que es esto, ¿viste? O sea, es el país donde generamos una corriente de lucha de derechos humanos tan grosa que está la ley de identidad de género y a su vez generamos represores, ¿no? Que fueron muy crueles con su propia carne, su propia sangre. Entonces, digo, se apela también a ese argentino que, por ejemplo, en pandemia salía a putear y después se murió, ¿no? Y siguen. O sea, viste, en vez de decir, bueno, la verdad que me equivoqué, ¿no? O sea, bueno, prefiero morir en el liberalismo, admitir que puteando a Cristina y todo vivía mucho mejor, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, obviamente ellos se encuentran ante cada argumento, ¿no? Su contraargumento, ¿no? Estaba escuchándote lo que decías de la cuestión represora que está aplicando este gobierno y bueno, y ellos obviamente que es lo que ven fantasmas enfrente, que lo que hacen es querer voltear un gobierno que puja por la libertad, ¿no? Claro. Entonces, obviamente siempre ellos encuentran un discurso para tratar de acomodar y amoldar qué es lo que ellos están haciendo, ¿no? O esta pérdida de intereses, ¿no? El curro de la política se ve hostigado, entonces responde, con lo cual obviamente no responde, por lo menos en forma global, a lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y tenemos que estar preparados. A mí me parece que lo discursivo, en definitiva, porque en definitiva lo que vos contaste de lo que pagamos de luz, y que concuerdo plenamente, esta cuestión de decir, pagamos mucho, ¿no? Cuando de golpe, por ejemplo, el transporte. Por ejemplo, tenés países como Luxemburgo o Estonia donde no se paga el transporte, Claro. lo cual sería una propuesta más que, sí, sí, en definitiva te trasladás el transporte para ocio o sobre todo para ir a trabajar. O sea, si no te cobran el transporte, ¿qué problema hay? Y en Argentina estaría mal visto, porque dirían, no, ¿cómo no vas a Claro, pagar lo que vale? claro, ahí va. ¿Por qué Claro, o sea, si Sin generas un entender. dinamismo en toda la sociedad. Bueno, porque le hacen creer que el asunto es centavo a centavo, ¿no? Claro. Sí, Bueno, sí, por eso yo una creo gran que hay que dar trampa. esas batallas. Una gran trampa. Hay que dar esas batallas, hay que dar esas batallas y explicar que en otros países sí funciona. Sí funciona porque Y vos que podés tiene un recaudar por otro sentido, lado. claro. Lo que Claro, era la luz barata, ¿no? Lo que era la luz barata. claro. Bueno, Guido, mi vida, la verdad que te queremos acá a cualquier momento para que nos expliques persona a persona. Queremos usar tu imagen para atraer gente que nos escuche y nos vea. No, no, mentira. No, cuando Sí, sí, quieras. voy a ir. Yo sé que Sí, sí. yo sé que no somos gelatina, ya lo sé, pero No, igual bueno. no fui a gelatina, así que no. ¡Tomá, No se traza en Pedro! plan. Ahí tenés. Bueno, no, bueno, venite Bueno. un día, te juro que Sí, está, sí, está claro. bueno. No, bueno, Claro, pero yo voy te a ir. entiendo, porque estás por todo el país y está buenísimo que te tomes también esa misión, que es todo un desafío. Bueno, por eso te digo, por ahí, ¿quién te dice después que no estemos Guido Presidente? Guido. ¿Viste? Kicillof Bueno, Guido bueno. o Cristina Guido, ¿cómo la ves?
Difícil, lejos por ahora. Difícil, lejos, lejos. Bueno. Te queremos mucho, de verdad, de Bueno, verdad. gracias, Gracias. Gracias por tu Gracias. aporte. Hasta luego. Un aplauso, un beso cariño al señor, al doctor, al licenciado en Economía, Guido Agostinelli.